Bien, estamos en compañía del doctor Marcelo Cuenca, él es director general de gabinete de la Secretaría Nacional de Cultura y secretario ejecutivo de la Comisión Sexagentenario de la Epopeya Nacional. Vamos a hacerle una pequeña nota también para los medios. Antes que nada, muy buenos días. Buenos días, muchísimas gracias por abrir las puertas hoy. Sí, la importancia de esta muestra itinerante Paraguay 1869 y justamente la pregunta que todos nos hacemos, ¿por qué el enfoque justamente en el último año de la guerra contra la Triple Alianza? Bueno, justamente ahora nos toca lo que serían los 150 años del final de la guerra, culminada en 1870 con la muerte del mariscal. Y esta muestra itinerante Paraguay en 1869 cuenta los acontecimientos más trágicos, más digamos trascendentales de lo que ocurrió hace 150 años, no solamente por 1869, sino llegando hasta el final de la guerra, incluso después ya con la posterior ocupación aliada. Esto obviamente una muestra itinerante que busca conmemorar, entender, recuperar la memoria histórica y por supuesto valorar el sacrificio de nuestros compatriotas hace 150 años. Una pregunta que todos los paraguayos muchas veces nos hacemos, ¿verdad? ¿Cuándo se recuperó realmente la memoria histórica del Paraguay? ¿En qué momento? Porque sabemos que las fuerzas de ocupación aliadas tomaron el control del gobierno a cargo de los legionarios paraguayos antilopistas. ¿Cuándo se recuperó realmente la verdad, digamos, de toda esta lucha que duró casi 5 años? Yo creo realmente que la memoria histórica nacional nunca se perdió, en el sentido de que claramente la reivindicación a Francisco Solano López y a la causa nacional ocurre ya unos años después, a pesar de toda la censura existente en la posguerra por las tropas, tanto las tropas aliadas y los gobiernos de posguerra, que bueno, como un mandato político obviamente no podían hacer ningún tipo de reivindicación ni recuerdo positivo de lo que había pasado en el Paraguay antes de la Guerra Grande. Entonces yo creo que un ejemplo de que nunca se perdió esa memoria histórica es que el pueblo llevó consigo eso, y en el momento donde las circunstancias y coyuntura política permitió una reivindicación oficial a Francisco Solano López en 1936, esto ocurrió de manera natural con el pueblo. Bien, otro tema bastante importante que fue la primera pregunta, ¿verdad? La importancia de esta muestra itinerante, como le llaman, aquí para la ciudad de Pilar. La importancia de esta muestra, tanto para la ciudad de Pilar y las otras ciudades donde va a ser visitada la muestra itinerante, es que rescata los hechos más trascendentales e importantes de lo que ocurrió desde la campaña del Pique Cyril hasta el final de la guerra, incluido también la ocupación militar del Paraguay, y también por supuesto lo que finalmente sucedió afortunadamente con la recuperación de la Villa Occidental en 1878 con el Laudo Ayes, y también otros hechos rescatando los héroes, las heroínas y todas aquellas todos esos sufrimientos que padecieron nuestros compatriotas. Por eso es importante hoy recordarlos hace 150 años de lo ocurrido y poder de esta manera hacer un homenaje que es completamente justo. Y una pregunta más bien por curiosidad. Como sabemos, el ejército brasileño que comandaba las fuerzas de ocupación, ellos sostenían de que la guerra bélicamente ya estaba terminada en comienzos de 1869 y que lo que realmente se realizó en aquel entonces fue una cacería al mariscal Francisco Solano López. ¿Qué visión usted tiene sobre eso? Yo creo que las fuerzas aliadas debían terminar con la vida de López como un objetivo político. Yo creo que no había quizás otra salida para ellos en vista del gran liderazgo de Francisco Solano López en el Paraguay y de la idea que encerraba su resistencia. Entonces, por supuesto, creo que ellos tenían como un objetivo político que no podían dejar de realizar el asesinato del mismo, la muerte de López. Y López, por supuesto, no se movía solo. López tenía un pueblo que lo seguía, tenía los restos del ejército que lo seguían, y todos ellos finalmente padecieron las mismas circunstancias.
Todos sufrieron el castigo, los rigores de la guerra. Y bueno, siempre decimos que en una guerra, por supuesto, no hay códigos, pero en este caso vemos que se extralimitaron y se sobrepasaron con todo lo que se podía pensar, ya más que una guerra de defensa aliada por lo que ocurrió supuestamente, según ellos, antes, una respuesta a la invasión paraguaya en Mato Grosso y a Corrientes. Yo creo que fue una guerra de exterminio y de conquista. ¿Qué visión histórica deberíamos de tener como paraguayos, histórica moral, con respecto a los legionarios que se unieron a las fuerzas de ocupación y persiguieron al mariscal hasta su última morada? Yo creo que cada uno tiene que hacer su propio análisis, bien crítico, analítico, obviamente fundado y argumentado en fuentes bibliográficas que sean, digamos, creíbles y también fundadas. Yo puedo tener mis opiniones personales al respecto, pero creo que y animo a todos que hagan su propio análisis para entender lo que nos pasó hace 150 años y sobre todo para poder valorar lo que tenemos hoy, 150 años después. Lo importante es eso, valorar lo que se pudo conseguir de un tiempo a esta parte y que realmente lo que se luchó, lo que padecieron nuestros compatriotas, la resistencia que dieron, nos legaron una patria independiente, soberana. Es eso, la libertad. ¿Existe una libertad de cuanto a interpretación o pensamiento, en cuanto a los docentes que enseñan la historia a nuestros niños, en cuanto a una visión lopista o antilopista de la guerra? Yo no estoy, digamos, no estoy dentro del magisterio, ahora mismo no enseño, no tengo contacto, más bien tengo contacto con historiadores y académicos, y yo creo que hay libertad académica. Ahora tampoco tengo hijos en edad escolar como para saber qué se le enseña, pero yo creo que existe libertad académica en nuestro país, entonces por eso justamente ¿Eso no podría atentar contra la visión nacionalista que tendríamos que tener todos los paraguayos, especialmente sobre la figura de Francisco Solano López? Esa libertad que se le podría dar a los docentes y no tener una hoja de ruta bien marcada en cuanto a educación, en cuanto a historia en las escuelas. Yo creo que desde 1936 el héroe máximo de la nacionalidad es Francisco Solano López, y ese es un decreto oficial que hoy sigue vigente. Y partiendo de eso, yo asumo que todos tenemos que entender que esa decisión político-social tiene sus argumentos y sus bases sólidas, y por ello tenemos que defender eso. ¿Alguna pregunta más? Le agradecemos muchísimo esta nota del doctor Marcelo Cuenca, director general de Gabinete de la Secretaría Nacional de Cultura. Te deseamos muy buena estadía aquí en la ciudad de Pilar. Gracias a ustedes. Muchas gracias.